tarde, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Radson Juventud al Aire. Hoy nos complace transmitir este contenido y le agradecemos a la Universidad de Sonora el permitirnos colaborar con ellos por su festival de primavera, ¿no? Estamos muy emocionados y muy contentos de tener con nosotros a dos invitadazos que de verdad les agradecemos muchísimo su presencia. A todos los que nos están sintonizando desde casa también les agradecemos muchísimo el estar tan pendientes y bueno, me complace anunciar la presencia de estos dos grandes invitados que de verdad nos llenan de emoción, de orgullo y de mucha alegría que hayan aceptado. Yo soy Mariana Valle y es un placer poder dirigir este conversatorio y esta entrevista sobre temas tan relevantes para la sociedad actual y que muchas veces no se les da la importancia que debería. Doy la bienvenida a Alejandro Ramírez, quien es licenciado en Educación con maestría en Educación Especial, danzaterapeuta, entrenador deportivo especial, tiene una especialización en arteterapia en diferentes contextos sociales por la Universidad Complutense de Madrid y es director de AMARTE, Centro de Capacitación Integral. Está dedicado a la capacitación de personal docente del Estado de Sonora y de la República Mexicana, con temas relacionados sobre la inclusión y ambiente de aprendizajes creativos. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de inclusión y voluntariado de CRIT Sonora y constantemente imparte talleres y conferencias dentro y fuera del país. Es muy larga la lista y de verdad no nos alcanzaría el tiempo para terminar de resumir esta amplia experiencia sobre temas tan importantes. Mucho gusto y es un placer que haya aceptado la invitación, Alejandro. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido y muy complacido por estar aquí, platicar, pues más que nada eso, platicar, más que exponer un tema, creo que esta manera de conversación hace que pueda llegar a más personas. Gracias por la invitación y pues con mucho gusto participar. Al contrario. Y también a un joven que ya tuve el gusto de conocer hace un año y que de verdad lo admiro muchísimo, quien es Huáscar Antonio López Mejía, quien tiene 20 años, estudió la ingeniería en software, fue participante de un modelo de Naciones Unidas ASMUN 2020 y también pertenece a la comunidad de CRIT Sonora. Muchas gracias también por aceptar la invitación y estar aquí, Huáscar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues, muchas gracias por permitirme platicar aquí con ustedes sobre un tema tan importante como es este. Entonces, puro para adelante. Gracias. Antes de empezar con este tema que de verdad es muy necesario de tratar, ¿cómo definiría con sus propias palabras quién es Alejandro Ramírez? Qué pregunta tan difícil. Bueno, Alejandro Ramírez es un ser humano, es una persona que se considera empática ante cualquier situación. Me gusta ser profesional en lo que hago y obviamente siempre trabajando en pro de la inclusión, en pro de las oportunidades a todas las personas. Háblese discapacidad, háblese género, cultura, y buscando siempre dejar mi granito de arena en donde se pueda. Así, sencillamente. Y también con tus propias palabras, Huáscar, ¿quién dirías que eres? ¿Cómo te definirías? Súper difícil pregunta, la verdad. Pues yo me defino como alguien muy, que le echa muchas ganas a la vida. Soy muy responsable y disciplinado. Me considero buena persona, que no le tiene miedo al éxito, pero tampoco al fracaso, porque del fracaso se aprende. Entonces, y pues estudioso, inteligente, talentoso para muchas cosas y pues mucho más que decir, así me considero yo. Perfecto. Y me consta, Huáscar, me consta.
A mí también, cuando de verdad tuve la oportunidad de conocerlo en el modelo de Naciones Unidas, me pareció un joven súper admirable y bueno, es un placer de verdad que hayan aceptado la invitación. Ah, Este foro es muy importante para nosotros. Su nombre se titula Estamos avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Para comenzar a introducir un poquito a nuestra audiencia sobre un tema al que consideramos, como ya lo mencioné, con tanta relevancia y tan importante que a veces no se le da ese peso que de verdad tiene y esa trascendencia que puede causar, pero que viene a ser de verdad fundamental para avanzar como sociedades, para avanzar como ciudades, como comunidad, ¿no? ¿Qué definirían ustedes que es la inclusión? Pues mira, primero que nada quiero responder a lo mejor esa pregunta con la que inicias, ¿no? ¿Realmente se está avanzando en temas de inclusión? Sí considero yo en lo particular que se están dando pasos, quizás no agigantados, pero pasos concisos, pasos sólidos en temas de inclusión. Pero quiero definir a mi punto de vista lo que es inclusión, ya lo que también la literatura nos da y nos muestra. Inclusión es buscar las mismas oportunidades para todos. Anteriormente se utilizaba un término que era integración. Ese término de integración lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Igual en la parte educativa, en la parte gubernamental se utilizó mucho el término integración, pero ya nos quedamos obsoletos, ¿no? Ya que integrar, obviamente, es poner a una persona en situación quizás vulnerable en un lugar, pero muchas veces ya que estaba ahí la persona, no se incluía, ¿no? Es como decir, voy a una fiesta, ¿no? Voy a una fiesta, no conoces a nadie, tú te integraste a la fiesta. Yo me integré a la fiesta, pero a lo mejor nadie se acercó a mí a decirme, ¿quieres un vaso de refresco? O pásale, vente con nosotros, ¿sí? Ahí entonces quedaba pobre, ¿no? La integración, porque prácticamente no sucedía la inclusión. Teníamos a niños en la escuela, antes teníamos a niños en la escuela y niños que solamente estaban en el salón de clases, pero en realidad no estaban siendo incluidos en el salón de clases. Entonces, cuando ya viene el término inclusión, que todo esto va a través de políticas públicas, que todo esto va a través de un caminar. Fíjate que en el 2008 hay una convención ante las Naciones Unidas y en el 2008, en esta convención ante la discapacidad, se habla de que el término inclusión primeramente debe de ya formar parte, ¿no? Y es cuando conocíamos a términos, para hablar de discapacidad precisamente conocíamos términos de niños especiales, niños con capacidades diferentes, ¿sí? Discapacitado. Esos términos se eliminaron justamente porque eran exclusivos, o sea, no había una inclusión. Entonces, justo por ello, ya al querer tener una verdadera inclusión, se eliminan esos términos y se deja el término persona con discapacidad. Entonces, ahí ya viene una inclusión, ¿no? Entonces, hablar de inclusión es buscar las oportunidades las mismas oportunidades para todos, tomando en cuenta la equidad, ¿no? Tomando en cuenta esa equidad de acuerdo a mis posibilidades, ¿qué puedo hacer? Entonces, a eso que puedo hacer, pues obviamente tengo que buscar que se dé la verdadera inclusión, no solamente de los dientes para afuera, ¿sale? Entonces, para mí eso es definirte lo que es inclusión y que obviamente vamos aprendiendo el término. No todos los contextos lo conocen.
hay contextos que todavía están batallando, hay docentes todavía que se quedan en la integración y les cuesta trabajo entrar a la inclusión porque no es una tarea fácil. Es una tarea obviamente que requiere mucho compromiso social, que requiere mucho compromiso por parte de la persona que está incluyendo, pero también de todo un sistema. Exactamente. No ha sido algo fácil, como dice usted. Yo creo que es una evolución que se está dando poco a poco y que falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Huáscar, ¿cómo definirías tú qué es la inclusión? Bueno, yo defino inclusión como algo que, por ejemplo, como dice Alejandro, yo voy a una fiesta, me integro a la fiesta, pero hay veces que no me invitan a bailar, pero a mí no me invitan a bailar porque ya saben que a mí no me gusta bailar, pero para mí inclusión es, ya es inclusión que me inviten a bailar, entonces, eso se llama inclusión. Que todos tengamos las mismas oportunidades, todos tengamos los mismos derechos, los mismos, por ejemplo, si alguien quiere jugar fútbol y que juegue fútbol, que importa como esté, siempre habrá la manera de incluir a la persona a hacer algo. Por ejemplo, me pongo de ejemplo también otra vez, yo juego fútbol y yo no puedo correr ni brincar, pero sé portería, parar un balón, es fácil para mí. Entonces, lo único que hago es ponerme de portero y esperar a que me tiren y yo parar balones. Eso es incluir, porque juego para un equipo, no juego y me están incluyendo en el equipo. Entonces, para mí eso es inclusión. Y fíjate, yo quiero agregar, Huáscar, qué interesante lo que tú nos mencionas, porque cuando se habla de inclusión, no debemos de hablar de igualdad. Ah, caray, ¿cómo? ¿No? O sea, cuando en realidad decimos o nos vienen o venimos trabajando mucho, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Ok, ojo. Si yo quiero incluir, debo de eliminar el término todos somos iguales, porque no es así. Todos somos diferentes. Y por esa diferencia, debo de buscar que se incluyan las personas. Entonces, fíjate bien, en los discursos muchas veces políticos, muchas veces académicos, en los discursos sociales, hablamos todavía de esa, todos somos iguales, pues no, todos somos diferentes. A ti te gusta tocar la guitarra, a mí me gusta tocar la flauta, a Huáscar le gusta el fútbol. Sí, nosotros somos diferentes. Entonces, de verdad, decía ahorita Huáscar, pues yo quizás no puedo correr, quizás no puedo patear el balón, pero con esa diferencia, con esa parte de que todos somos diferentes, puedo ser portero, ¿no? Entonces, sí, realmente, desde el discurso, fíjate, ahorita que lo quise recalcar porque es otra frase que debemos de eliminar de nuestro vocabulario. Todos somos iguales, no es cierto. Todos somos diferentes. Y con esas diferencias, tengo que buscar la equidad y tengo que buscar que las personas evolucionen y ver lo que sí se puede en lugar de lo que no se puede. Y eso es en cuanto a discapacidad, pero si me voy en cuanto a género, si me voy en cuanto a cultura, también tengo que manejar el mismo discurso, pues. Sí. Exacto. Y es impactante esta forma en que lo plantean, porque uno, como bien dicen, pensaríamos que hablar por inclusión se tendría que asociar con la igualdad, ¿no? Y vemos cómo esta resonancia de discursos que lo afirman, que todos somos iguales, que no hay diferencias, etcétera. Entonces,
como que ya damos por hecho que por el simple hecho de hablar de igualdad ya estamos siendo inclusivos, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, otra cuestión es que vivimos en una sociedad, yo creo que se autoevalúa, ¿no? Y de repente yo he escuchado a gente decir, no, pero es que sí, en Sonora somos una sociedad que se dice inclusiva, sí, que somos inclusivos, que somos incluyentes. ¿Esto es cierto? Es cierto en ciertos sectores y en ciertos parámetros, porque es cierto que ya todos los restaurantes, por políticas públicas, todos los restaurantes deben de tener un cierto tamaño de puerta, deben de tener baños inclusivos, deben de haber rampas, ¿sí? En cuanto a infraestructura. En cuanto a educación, cada vez somos más incluyentes en educación. Ya buscamos o ya vemos a más niños con alguna necesidad educativa especial. Ya vemos a más niños con necesidades educativas especiales en las escuelas públicas regulares. Yo les llamaría ordinarias, ¿sí? Porque también hablar de regular es todo un tema. Pero ya vemos a más niños o a más personas incluidas en una sociedad. Ya voy a un súper y veo una persona que utiliza una silla de ruedas atendiendo, que trabaja en los pasillos. Ya voy a un aeropuerto y veo a personas que atienden también con discapacidad. Ya voy a un lugar social y ya veo a más personas con discapacidad. Antes no veíamos a personas con discapacidad en la calle por miedo, y lo tenemos como parte fundamental en investigación. Hay gente que no iba, padres de familia que no iban al súper por ver, o por el miedo, por el temor, o por la discriminación que puede hacer una simple mirada, que puede hacer un simple gesto. Cuando vemos algo, ojo, diferente, porque todos somos diferentes, pero cuando veo algo que se sale de la norma, vienen estas miradas y que mira, y que no, ay, mira, pobrecito, no, esas cosas lastiman. Entonces, cada vez como sociedad nos estamos haciendo más conscientes. Claro que sí, ¿no? Nos falta también, pero ya vamos avanzando. Y el que tú nos estés dando este espacio, estamos hablando de un avance, ¿no? Entonces, eso pasa aquí en Sonora, no sé qué pasa en Sinaloa, Huáscar. No, aquí también ya se están viendo poco a poco más personas en los trabajos. Todavía falta mucho por mejorar. Así, por ejemplo, en los espacios públicos no hay tanto, rampas y cosas así para ayudarnos a salir bien, pues. Pero sí vamos, sí, poco a poco, como dices, se va viendo más gente y mejorando los espacios para aquí en Sinaloa. Y yo digo que así como en Sinaloa, en varios estados ya se están viendo muchos avances en ese punto. Y fíjate, yo te voy a comentar algo también. La discapacidad física no está peleada en muchos de los casos con discapacidad intelectual. ¿Sí? Huáscar, por ejemplo, es una persona, Huáscar tiene una parálisis cerebral, ¿verdad, Huáscar? Y Huáscar es inteligente, es más inteligente que yo. O sea, Huáscar, yo no hablo inglés, por ejemplo. Yo no domino el inglés. Entonces, era un tema cada vez que me sentaba con Huáscar y Huáscar me hacía bullying a mí, ¿no? Entonces, a lo que voy, hay discapacidad física, pero no intelectual. Y justamente cuando nosotros vemos a una persona con discapacidad física, inmediatamente pensamos, híjole, no va a tener las capacidades para.
Claro que las tiene. Claro, hay que enfocarnos en las posibilidades más que en las discapacidades. Exactamente. Entonces, sí. Como bien lo dicen, yo creo que es un camino muy largo. Y yo creo que poco a poquito se van viendo avances, ¿no? Tanto en Sonora como a lo mejor en el resto del mundo, ¿no? Que cada vez, sí, pasito a pasito va habiendo cambios donde se va haciendo más inclusivo, donde se está abriendo paso a que de verdad se dé esta oportunidad y que se haga una realidad. Yo creo que nos falta, como lo dije, muchísimo trabajo que hacer, muchísimo compromiso de nuestra parte y de verdad desear y querer un cambio, ¿no? Que al final depende de nosotros y de nadie más, ¿no? Que esto pueda suceder. Y es... Sí, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces todo es tema cultural. Si quitamos el tema cultural, si quitamos el morbo, si quitamos lo que hemos aprendido, que tenemos que desaprender, obviamente, para poder adquirir el nuevo conocimiento que nos da la inclusión, el cambio no sería poquito a poquito, el cambio sería brutalmente y sería a grandes pasos. Y como bien comentas, mucho tiene que ver con esta manera en que muchas veces malamente se nos ha educado desde pequeños, ¿no? Estas creencias que se nos han inculcado y que tenemos tan arraigadas hacia nosotros y que de verdad, como bien lo mencionas, va a costar trabajo de verdad como deseducar para poder educar. Pero creo que como bien lo dicen, si todo fuera desde que naces, yo creo que estaríamos dando pasos agigantados ahorita mismo. Y es aquí donde me lleva a la siguiente pregunta. En un mundo tan diverso y tan complejo, donde se espera que cada vez más estos temas cambien, estos temas evolucionen, estos espacios de verdad se hagan cada vez más abiertos y que mejore la práctica sobre la inclusión, actualmente, ¿qué herramientas se disponen en la sociedad para que la inclusión sea una realidad y no solo se hable de ella? O sea, que de verdad se ponga en práctica. ¿Qué herramientas hay? Pues mira, primeramente yo te podría hablar de pues esta preparación constante que ahora el sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo está incluyendo ya en sus planes de estudio. ¿Sí? Estamos hablando de una educación inclusiva, está apostando a una educación inclusiva. Y eso es una gran herramienta para que la sociedad aprenda a tratar esa diversidad, ¿no? Entonces, obviamente también cada vez que las empresas, cada vez que una sociedad dé las oportunidades, pues se van adquiriendo herramientas, ¿no? O sea, nosotros como, por ejemplo, fundación, la herramienta que damos es ir a capacitar a cuanta institución sea posible en temas de inclusión, en temas de discapacidad, en temas de equidad, ¿no? Entonces, esas herramientas obviamente las tenemos que dar nosotros como especialistas a una sociedad que necesita aprender, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos empezar, desde la educación, ¿no? Dar esas herramientas. Y tal es el caso, que bien lo decías, si entre más pequeños, si a los más pequeños llegan estas herramientas de inclusión, esas herramientas del conocimiento, obviamente vamos a crecer o vamos a tener jóvenes después o niños después que lo van a ver lo más natural posible, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos que trabajar desde la educación. Y tú, Oscar, ¿qué piensas que disponemos como sociedad? ¿Qué herramientas disponemos como sociedad actualmente? Pues el hogar. El hogar es muy importante porque desde ahí se empieza la formación de uno desde pequeño. Yo, por ejemplo, tengo 2 hermanas y las dos me miran como sumamente normal. No tengo nada para ellas, hasta me dicen cosas normales y todo normal para ellas. Entonces,
el hogar es muy importante, y de segunda, la escuela, que ya dijo Alejandro, la escuela, la educación, la preparación que tiene un maestro para, porque un maestro no puede enseñar a alguien, no puede hablar con alguien que no que muda si no sabe el lenguaje de señas, entonces ocupa prepararse el maestro. Entonces, de ahí se va, el hogar y la escuela son muy importantes para esas cosas. Quisiera que conocieras el testimonio de Huáscar. O sea, cuando Huáscar decía no puedo, su mamá y su papá le decían, claro que puedes. Y levántate. Y esto, es que no, sí puedes. La familia, o sea, Huáscar, de verdad, Huáscar es el claro ejemplo de superación, de que no hay límites para Huáscar, ¿no? Entonces, realmente como la familia tiene mucho que ver y la familia debe de marcar esa pauta para que la persona que al final de cuentas padece o no padece, cuente con una condición de discapacidad, en este caso, pues haga adelante, ¿no? Lo peor que podemos hacer como sociedades y como familia es sobreproteger. Es lo peor que podemos hacer. Háblese de discapacidad, háblese de género, háblese de cultura, háblese de etnia, háblese de lo que sea. Lo peor que podemos hacer es sobreproteger. Entonces, desde ahí, fíjate, ahí tienes las herramientas más claras. Sí, esto nos lleva a la reflexión. Qué diferente sería todo si de verdad en todas las familias, desde pequeños, desde que naces, tengas este apoyo, ¿no? Muchas veces nosotros convivimos y de repente puedes vivir algo que te baja, ¿no? Que te baja los ánimos. Ahora, hablando de inclusión, qué importante es esto, de verdad, contar con el apoyo de tu entorno, de tu familia. Yo creo que las cosas ahorita serían muy diferentes, como se ha dicho, si de verdad el apoyo comenzara desde pequeños, ¿no? ¿Cuánto ya habríamos logrado? Yo creo que habríamos logrado más de lo que hay ahorita, ¿no? Y de verdad creo que es algo sumamente importante, ¿no? El tener el apoyo, el tener esta fuerza y este sustento de, oye, sí puedes, como bien lo dicen, de verdad que qué honor y qué orgullo que darnos cuenta de que sí existen esas familias y de cómo se puede salir adelante, porque yo veo a Huáscar y veo un ejemplo de, como lo había dicho, yo lo admiro porque me ha tocado conocerlo, porque lo he visto exponer de una manera que me ha dejado boquiabierta y de verdad que es muy importante el tener el apoyo de las familias y el apoyo de un entorno completo. Sí. Adelante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se burla una persona de discapacidad? O sea, o muchas veces se burla. He conocido personas, a niños, que se burlan de una persona con discapacidad, que se burlan de una persona de la comunidad LGBTI. ¿Sabes por qué se burlan esos niños? Porque nunca le pusieron un límite y porque tienen a un papá que se burla y porque ese papá tuvo un papá o tuvo una mamá o tuvo un contexto que nunca le pararon el alto, pues. Entonces, todo eso es una cadenita. Es una cadenita. En el momento que nosotros, de verdad, tú que me estás escuchando, si ves que tu hijo, tu hija, o un joven, tu compañera, tu compañero, se burla de una persona en una situación vulnerable, detente, deténlo. En el momento que tú formas parte de un chiste, en ese momento ya pierdes lo que llevas de inclusión ganada. Entonces, si tú participas de un chiste que hable de discapacidad, de la comunidad de LGBTI, de una cuestión ideológica, religiosa, étnica, si tú te burlas y participas, ya perdimos. Entonces, detén. Si tú tienes la oportunidad, hazlo. Porque hay personas que realmente pueden sufrir por ese chiste, por esa burla, por esa cuestión
que de verdad duele y lastima, ¿no? Entonces, en nosotros está para que se pueda lograr un cambio. Y muchas veces no prestamos atención, ¿no? Lo vemos como algo tan normal, malamente, y desgraciadamente como algo que tan normal que un papá pueda permitir, o un entorno en la sociedad pueda permitir chistes que en lugar de progresar nos van retrasando y nos van maleducando totalmente. Entonces, así como lo que ya hemos platicado, yo creo que como todo, esto es un tema que ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Pero, ¿qué retos, aparte de los ya mencionados, tendríamos que enfrentar entonces nosotros como comunidad para poder llegar a la inclusión? Aparte de mejorar desde pequeños un entorno, aparte de seguir con esas burlas que se dan, ¿qué otros retos tendríamos que enfrentar nosotros como sociedad para poder llegar a la inclusión? En lo que te puedo decir yo también, un reto principal es el saber cómo actuar ante una situación de, en este caso, de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hay unas reglas de cortesía. Esas reglas de cortesía es todo un reto conocerlas, ¿no? Y te voy a decir una por lo pronto. Una es, el principal reto o que podríamos enfrentar es, la persona es primero. Ese es un reto. Primero tengo que ver a la discapacidad. Perdón, primero tengo que ver a la persona antes de la discapacidad. La persona es primero. Es Juanito, es Pedro, es Mariano, es Gladys. Antes de decir, mira bien el que tiene distrofia muscular o el que tiene síndrome de Down. Ay, mira, ahí viene ¿no? No, ahí viene Juan, ahí viene Pedro. Lo otro es una condición. Y en base a eso, ese es un reto, ver a la persona primero. Actuar con naturalidad es otro reto. ¿Por qué? Porque yo tengo a Huáscar aquí enfrente de mí ahorita en la pantalla. Imagínate que yo, Huáscar, él no tiene ninguna discapacidad intelectual, te lo acabo de decir ahorita, ¿no? Entonces, imagínate que yo por ver a Huáscar, a lo mejor con una discapacidad, yo me acerco con Huáscar y le digo, hola, Huáscar, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte y saludarte. Huáscar, ¿qué dice? ¿Qué dices, Huáscar, ahí? Hola, mucho gusto. Sí, o sea, no es, tengo como persona tengo que tratarlo con naturalidad y de acuerdo a la edad que tiene, pues. No por el simple hecho de verlo con una condición, lo voy a tratar diferente, ¿no? Ojo, una cosa es decir, no tengo que tratarlo diferente, y otra cosa hablar de diferencias, ¿vale? Entonces, el actuar con naturalidad, ¿qué onda, Huáscar? Y ustedes lo vieron. Ustedes vieron y ustedes palparon el que andaba también en la fiesta, el que andaba también en el camión haciendo relajo, el que, ¿no? Todo eso lo vimos y todo eso lo palpamos. Entonces es un reto realmente, obviamente, estas reglas que son importantes, ver primero a la persona, actuar con naturalidad, focalizar más, obviamente todos los sistemas educativos, focalizar bien el trabajo con discapacidad o con las vulnerabilidades, ¿sí? Entonces eso podría ser alguno de los retos a los que nos podemos enfrentar. Totalmente, y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? No somos conscientes de todo lo que hay que hacer. Huáscar, ¿qué retos piensas tú que hay por hacer? Un reto que se me viene a la mente ahorita es que, por ejemplo, a mí muchas veces voy en la calle y pues me caigo, pues no, todo el mundo se cae, entonces es normal, pero me caigo y mucha gente corre a levantarme. Yo digo que
a la gente hay que tratarlas, bueno, yo digo que un reto para nosotros es que siempre hay que dejarlos que se superen ellos mismos. No hay que ayudar en lo principalmente, pero también hay que dejar que sufran, que experimenten, que se superen. Porque imagínense si, por ejemplo, a mí odio los platos de vidrio, que eso se quebran. Los odio. No me gustan. Pero mi mamá tiene puro de esos. Adivinen por qué. Porque así no voy a ser cómodo. Voy a esforzarme por caminar con ellos para ir a lavarlos y traerlos y acomodarlos. Voy a hacer algo, voy a mejorar, porque algún día no van a estar ellos. Algún día voy a estar yo solito. Entonces, tengo que hacerlo yo solito. Y ellos, y mucha gente cree que siempre van a estar con ellos y no dejan superarse. Entonces, lo que pasa es que cuando ellos faltan, cuando los tutores, papás, mamás faltan, se quedan como, ¿qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Es un reto que tenemos que cambiar, algo que tenemos que cambiar para bien de todos nosotros. Me llama mucho la atención lo que dicen porque muchas veces pensamos también que entonces retos son estos retos gigantescos, ¿no? Que nos van a costar mucho, pero vemos cómo desde actos tan sencillos, tan del día a día, es un gran progreso para la inclusión, ¿no? No son estos retos que dices son imposibles, ¿no? Al final, de verdad, si cada día con esos pequeños cambios de conducta los lográramos, qué gran avance tendríamos. Efectivamente. Y muchas veces pensamos que haciendo grandes cosas así súper casi imposibles, se logran. No, tú lo dijiste muy bien. Desde las cosas más pequeñas podemos lograr el cambio. Y un cambio significativo, un cambio empático, un cambio uno a uno, un cambio con el que me presento. Ya las cosas públicas, las cosas gubernamentales, pues que se encarguen los que se encargan. Pero nosotros como sociedad sí tenemos que enfocarnos en buscar estos cambios o en hacer estas pequeñas acciones que permitan un cambio. Hace un momento Alejandro mencionaba sobre este lenguaje, ¿no? Que muchas veces se tiene con alguna persona con discapacidad, que viene como a molestar un poco o a de verdad alargar este progreso, ¿no? En ocasiones las personas no reflexionamos o no prestamos la atención acerca de nuestro lenguaje al tratar con una persona con discapacidad, ¿no? Somos muy extremadamente ignorantes tal vez a veces. ¿Cuál es y por qué es importante entonces el lenguaje inclusivo cuando hay una discapacidad? Mira, primero te aclaro algo que acabas de decir y que eso pensamos muchos. No eres ignorante o no somos ignorantes si no se nos ha enseñado. Ojo, actúo, digo, trato como me han enseñado, como me lo han venido diciendo. Pero en el momento que tú ya conoces el término, en el momento si ya ves que tienes que hacer cambios en tu lenguaje, en tu forma de comportarte ante las personas, en ese momento tú ya adquiriste el conocimiento. Ahí ya deberás de cambiar las prácticas anteriores y adoptar las nuevas. Si ya obteniendo el conocimiento y haciendo los cambios, si ya adquiriendo el conocimiento y no haces cambios, ahí sí hablamos de ignorancia, ¿no? Entonces, de aquí depende que después de lo que te voy a decir ahorita, ya te quede a ti y le quede a todos los que nos vayan a escuchar. Porque ya no se vale decir que
que no hay alguien que se los dijo, pues. Y aquí va. ¿Por qué entonces es importante un lenguaje inclusivo cuando hablamos de discapacidad? Primeramente, porque estamos tratando con personas, ¿no? Y tengo que enfocarme en la persona. Y te lo decía también ahorita, antes de una discapacidad. Y en esta convención que se dio en el 2008, se estipuló que ya no son niños especiales, ni capacidades diferentes, ni discapacitados, ni mongolitos, ni lisiados, ni enfermos mentales, ni autistas, ni lisiados, no sé si ya lo mencioné. Bueno, ya no son sordomudos, no, son personas. Cuando yo hablo de un lenguaje inclusivo ante la discapacidad, es persona con discapacidad y punto. Persona en condición de discapacidad. Ya no puedo referirme a la persona, ya no puedo etiquetar a la persona, porque ahí ya estoy discriminando. Ya no puedo llamarle discapacitado, porque estoy discriminando. Tengo que llamarlo con persona con discapacidad. Ya no puedo llamarle autista. Tengo que llamarlo persona con autismo. Globalizo. Ya no voy a la parte directa a decirle a la persona, mira, él es autista, estoy discriminando. Él tiene autismo. Es una persona con autismo, es una persona con parálisis cerebral, es una persona con distrofia muscular. Muchas veces pensamos, mira, está en silla de ruedas. A ver, ojo, no está en silla de ruedas. Utiliza una silla de ruedas para moverse, para desplazarse. ¿Qué discapacidad tiene? No sé, pero está en silla de ruedas. Ojo. El ver a una persona en silla de ruedas no quiere decir que va a tener el mismo diagnóstico. Entonces, al momento que yo veo a una persona que utiliza una silla de ruedas, pues esa persona a lo mejor tiene distrofia muscular, a lo mejor tiene mielomeningocele, a lo mejor tiene parálisis cerebral, o a lo mejor tiene una lesión medular. No, hay muchos de verdad. Entonces, debo de manejar un lenguaje incluyente que no se enfoque en la discriminación y debo de estar comprometido como persona antes de hablar o emitir un juicio, conocer de la persona que tengo enfrente y ver todas las posibilidades tan magníficas antes de las cosas que lo ponen con discapacidad. Porque el término discapacidad, y me emociono, porque el término discapacidad, ahí te va otra cosa que es importante mencionar. ¿Quién hace discapacitante a la persona? La sociedad. La sociedad hace discapacitante. Porque si yo tuviera o le pusiera a la persona los medios para que se desenvuelva adecuadamente, es una persona tan capaz como tú y como yo y como Huáscar. ¿Sí? Entonces sí hay que tener muy en cuenta eso, el lenguaje incluyente y revisar muy bien. Primero es la persona y debo de tratarla como persona, como un lenguaje incluyente. Es persona. Importante lo que dices porque muchas veces sí no nos damos cuenta no nos ponemos a pensar en el impacto tal vez de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y precisamente como bien lo decías, no por la ignorancia, sino porque no es algo que tal vez antes no era muy sonado, no era un tema de conversación, no era que en tu familia te enseñaran a cómo tener un lenguaje inclusivo, y son cosas que han ido cambiando y han ido evolucionando. Entonces, en base a nuestro compromiso sobre esto, a nuestro conocimiento que vamos adquiriendo, va siendo más posible como el conocer este lenguaje que se debe de tener
y que se deben de tratar con estas reglas de cortesía, etc. En una sociedad, algunos, a pesar de poder ver, somos invidentes y no vemos más allá de nuestras necesidades. Aunque podemos oír, muchas veces somos sordos a las voces de los demás. Aunque podemos movernos libremente, no facilitamos el movimiento de los demás. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué mensaje le darían a la sociedad para que de una vez por todas podamos cambiar esas conductas ya? Huáscar. Bueno, mi mensaje para esas personas es el mismo que venía diciendo hace rato. No hay que limitar a las personas con discapacidad, porque todos somos diferentes, pero también tenemos capacidades únicas. Y pues este sería el mensaje que yo daría a una persona. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué mensaje podrías darle a la sociedad para que nos invitaras como a cambiar estas conductas ya? O sea, que ya podamos convertirnos en una sociedad más inclusiva. Ya es pues tratar a todos, saber bien, tener bien en claro que todo el mundo somos diferentes, que nadie es igual, que todo el mundo es diferente, como yo lo acabo de aprender o lo acabo de volver a aprender, porque seguramente ya me lo habían enseñado, pero se me olvidó. Entonces, todos somos diferentes, nadie es igual, y por lo mismo, todo el mundo tiene que saber eso. Y tratarnos como se trata, que la gente nos trate. A mí, por ejemplo, voy caminando por la calle y todo el mundo me saluda bien, porque todo el mundo me conoce. Pero si no me conocen, pues, yo hablo en mi pueblo todo el mundo me conoce porque es un pueblo chiquito. Entonces, pero si voy para el Hermosillo, voy caminando y no todo el mundo me conoce. Entonces, escucho mucho, o yo me imagino, o como que niños en los centros comerciales platican sobre como que se echan el mitote ahí entre ellos, y yo me quedo pensando, ¿qué dirán? Y me vuelve más inseguro. Entonces, eso hace que nos volvamos inseguros y no explotemos nuestras capacidades porque somos inseguros. Entonces, algo que tenemos que cambiar mucho es que no hablen mucho, no tengan mucho, no sean, ¿cómo decir la palabra? Que no tengan miedo, por ejemplo. Que no tengan miedo, y así ya podamos estar a gusto sin preocupaciones ni de nada. Muy bien. Yo, el mensaje sí directo es hablar de discapacidad. Ya no es un tema de ayer, es un tema de hoy, es un tema que debemos de acuñar el término, que debemos de hacer lo propio, porque ya tenemos a más personas saliendo a las calles con discapacidad, y tengo que ser empático. Por favor, no susurres, ahorita lo decía Huáscar, por favor no susurres, por favor no mires con lástima, no mires con rareza, mira como te gustaría ser mirado. Entonces, ese es un mensaje, y no tengas miedo, mismas palabras de Huáscar, no tengas miedo, porque
nunca sabemos el momento preciso en que nos vamos a topar con la discapacidad. Todos podemos tener discapacidad en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, vamos trabajando con la persona, vamos trabajando con las diferencias para buscar una equidad. Mensajes sumamente necesarios y que vale la pena que la gente se tome el tiempo de escucharlos, de reflexionar acerca de ello para poder avanzar como una sociedad. Imaginemos entonces lo diferente que sería todo, como se ha mencionado, si cada persona adoptara estas conductas inclusivas en la sociedad en la que nos desarrollamos. Y para poder lograr entonces estar todos en la misma sintonía, ¿cuál es el primer paso que podemos dar si no hubiéramos avanzado? ¿Cuál sería el primer paso para toda esa gente que a lo mejor no está relacionada con estos temas? ¿Cuál sería el primer paso que podemos dar para de verdad estar relacionados y comprometidos con la inclusión? El primer paso es aceptar. Ahí está. O sea, te podré decir muchos términos o muchas acciones, por así decirlo, pero el primer paso es aceptar. Si yo acepto al otro, pues el cambio viene por sí solo. Así de sencillo, con esa sola palabra. Oscar, ¿cuál consideras que es el primer paso que le recomendarías a una persona para estar relacionada con estos términos tan importantes? Parece que me leyó la mente, Alejandro, porque es lo mismo que tenían todo aquí para decir. Entonces, aceptarnos, que nos acepten a nosotros es muy importante, ya que si no hay aceptación, no podemos hablar de nada. Primero que todo es aceptarnos, aceptar que estamos así, aceptar eso y seguir adelante, sencillamente. Si pusiéramos en práctica entonces todo lo mencionado, todo lo recomendado y lográramos dar ese gran salto para priorizar la inclusión, ¿qué valores podrían surgir en una sociedad inclusiva? ¿Y qué beneficios traería para nosotros? Porque al final yo creo que es un salto enorme que nos va a traer muchas nuevas oportunidades, muchos beneficios y mayor bienestar para todos. Ay, valores, híjole. ¿Qué valores? O sea, el valor de la humanidad, el valor de la honestidad. Créeme que todos los valores que conocemos y con todos los valores que nos relacionamos, cuando hablo y me relaciono con discapacidad, se fusionan. Se fusionan. ¿Por qué? Porque soy honesto al tratar a una persona con discapacidad, cuando no lo hago por compromiso o no lo hago por, tiene discapacidad, ¿no? O sea, ahí estoy manejando la honestidad. Soy humano, pues porque estoy tratando con otra persona, la humanidad, la parte esta, sí, humana, ¿no? El valor bueno, todos los valores obviamente que nos han inculcado, que nos dan dentro de una sociedad, o que la misma sociedad nos da, pues hay que acuñarlos y hay que ponerlos en práctica justamente cuando hablamos de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, es persona. Y si es persona, más que una política pública, una política educativa, esos son letras. Pero enfrente tienes a alguien y que tienes que dar todo de ti como lo das con cualquier otra persona. Porque también la persona se enoja, la persona también puede ser malhumorada, puede ser grosera, entonces tengo que ser equitante, tengo que manejar la equidad, ¿no? Y tengo que manejar también los valores que obviamente como sociedad
debo de actuar ante esas situaciones. Entonces, creo que todo se fusiona, ¿no? La verdad, la verdad. Perfecto. Para concluir y ya dar cierre a esta plática tan amena y tan enriquecedora, tanto para mí como estoy segura para todos los que nos sintonizan desde casa, en este tiempo de pandemia tan complicado que ha venido a revolucionar todo nuestro mundo y que ha venido a de verdad exigirnos nuevas formas de comportarnos, de hacer las cosas, ¿qué retos se han enfrentado tanto Alejandro como maestro de educación especial y Huáscar, ¿cuáles han sido tus retos como alumno? Híjole, yo de verdad, yo estoy envuelto en la discapacidad casi 24/7. O sea, bueno, no, es mucho 24/7, pero todos los días yo trabajo con la discapacidad. Y de verdad, esta pandemia nos pegó duro a la discapacidad. Cuando teníamos el quedarnos en casa, niños que llevaban su proceso terapéutico, el no hacerlo durante un tiempo, hubo un retroceso en cuanto al trabajo. Después viene la parte esta que todos aprendimos a usar Zoom, que todos aprendimos a usar esta forma de comunicarnos, entonces ya se empieza a dar las terapias correspondientes, ¿no? Pero hemos tenido, obviamente, retrocesos, sí, se han dado, retrocesos en cuestión terapéutica, retrocesos en cuestión emocional, ¿no? O sea, ahora imagínate, hay muchos niños, si para un niño que no tiene discapacidad, dejarlo en casa ha sido traumático, frustrante, le estás limitando parte de su desarrollo que es con sus iguales, que es con la exploración. Ahora imagínate un niño con discapacidad que a lo mejor su única salida era ir a sus terapias. Una madre que el único momento de dejar a su hijo en manos de otras personas era cuando asistía a la escuela, cuando socializaba. Ahora ya no puede y es un estrés constante familiar. Entonces son muchos, de verdad, son muchos estragos que nos deja la pandemia. Por tal motivo, nosotros como sociedad, como docentes, como educadores, como personas que tenemos quizás esa voz para los demás, tenemos mucho trabajo, de verdad. Y un trabajo que va desde lo emocional a lo social. Entonces, hay mucho trabajo y sí dejó estragos, pero no nos rendimos y de verdad tenemos que estar en la lucha. Perfecto. Huáscar, como estudiante, ¿qué retos has tenido que enfrentar? Pues yo digo que como todos los estudiantes he tenido retos, pero la tecnología a mí, en lo personal, siempre me ha gustado todo eso. De hecho, estoy estudiando todo eso, entonces rapidito lo aprendí, rapidito supe moverla todo. No tuve ningún problema en eso. Pero ahorita en lo profesional, sobre mi carrera, por ejemplo, llevo robótica y pues no puedo ir a visitar lugares o a construir o a aprender. Es manualmente todo y virtualmente pura teoría, y entonces no aprendemos como debe ser. Y eso es uno de los mayores retos que me ha enfrentado esta pandemia. Aparte, pues, como le digo, yo siempre he ayudado, incluso he ayudado a muchos de mis amigos a enseñarles cómo usar la tecnología, porque muchos no es que no nacieron en la época o no, es que no saben. Entonces, yo para empezar, una de las cosas que más sé es ser buen amigo y por eso trato de ayudar
lo más posible. Entonces, por eso les he ayudado a muchas personas, a muchos amigos, con esta tecnología, Zoom, Internet, todo eso. Entonces, para mí la pandemia, el único reto que me ha afectado a mí es en lo escolar, es eso en lo profesional de la escuela, materias y todo eso. Materias que ocupo realizar en lo presencial. Y en lo personal, en la pandemia pues las terapias, no pude ir a Sonora porque no puedo recibir terapias y virtualmente no es la misma que precisamente las terapias, rehabilitación, y quieras o no, ir a Hermosillo me libera de estrés, me ayuda a conocer amigos, a no sé, a desestresarme. Me siento feliz y ahorita no puedo hacer nada de eso, entonces, sí, he batallado mucho. Y también la rutina diaria, creo que muchos se nos ha pasado que dormimos muy tarde, levantamos muy tarde, entonces, no puedo acostumbrarme todavía al horario de escuela normal. Me acuesto a las 12:30 y me levanto a las 8 y por más que tengo que hacer, no puedo. Entonces, esos son los retos personalmente que ocupo mejorar y que me he enfrentado en la pandemia. Sin duda, una pandemia que nos ha de verdad hecho batallar tanto, pero también que nos ha enseñado tanto, ¿no? Que nos deja muchísimo aprendizaje y bueno, esperemos que acabe pronto, pero sí valorar como todo esto que nos ha puesto a reflexionar, a pensar, etcétera. De verdad, estamos profundamente agradecidos con ustedes por aceptar la invitación y por regalarnos un poco de su valiosísimo tiempo para tratar un tema tan importante y tan necesario. Gracias por motivarnos a que con pequeñas acciones día a día podemos lograr un gran cambio y lograr que esta sociedad sea cada vez más plena, más justa, más inclusiva y realmente equitativa. No, gracias a ti por la invitación y a tus órdenes y pues, ojalá poder coincidir muy pronto. Realmente. Muchas gracias por la invitación y cuando sea, ya saben, aquí estoy. Un gusto. Gracias también a todos los que nos escuchan desde casa y los invitamos a que no se pierdan de este contenido que se va a estar haciendo en conmemoración de esta semana de primavera que nos ha invitado la Universidad de Sonora. Nuevamente le agradecemos la oportunidad a esta institución. Llegó el momento de despedirnos y de acabar esta transmisión. Nosotros somos Radson de Fiel SC, Juventud al Aire. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar y nos vemos a la próxima. Saludos.